Espinosa, Un mundo amarillo, se lo recomiendo a todo el mundo, es una lectura fácil y amena. En este libro Álvaro Espinosa nos muestra un nuevo mundo donde querer es poder y si luchas por los sueños se hacen realidad. Bueno, pues quiero hablaros de un libro que cuando lo leí me emocionó y además no solo a mí sino a gente de mi entorno, sé que a mi hija también le gustó muchísimo y creo que a los chavales de bachillerato les va a encantar. Se llama La ridícula idea de no volver a verte y es de Rosa Montero y cuenta dos historias paralelas. Cuenta la biografía de Marie Curie y su experiencia al perder su marido. Un libro apasionante, de verdad, de esos que enganchan. Este es un libro de Laura Esquivel que se llama Como agua para chocolate y es mi libro favorito porque es una historia muy bonita de amor que relaciona la fantasía con la comida, bueno, y con las recetas y con la época de aquel entonces y me gusta mucho. Bueno, os voy a recomendar que leáis la trilogía Century de Ken Follett, que trata de 3 libros, que es La caída de los gigantes, el segundo El umbral de la eternidad y el tercero es El invierno de... el invierno del mundo, que más o menos el primero trata de la Primera Guerra Mundial, segundo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y el tercero pues de la muerte de King. Yo leí el diario de Violeta de Carlota. Me ha gustado porque es un libro que te deja la idea bastante clara y lo recomiendo porque ese libro ves cómo te hace abrir los ojos y ves que una cosa no es como piensas. Hoy voy a hablar del libro de La luz de la ciencia, es un libro que nos estamos leyendo para lengua, trata sobre la crítica hacia la sociedad de Madrid del momento, en el cual las universidades pues era un desastre, pues no había medios, por así decirlo, para estudiar y nada, una crítica hacia eso que fue lo que más me llamó la atención. Escrito por Reyes Monforte y lo aconsejo porque es un libro que nos sirve para reflexionar y valorar más las cosas que tenemos, porque para lo que nosotros son necesidades básicas, para ellos es mucho más que eso y no lo pueden conseguir. Y también para las personas que no les guste leer, lo aconsejo porque a mí que no me gusta me ha enganchado muchísimo desde el primer momento. Y es una historia preciosa. Bueno, pues mi libro preferido es el libro de las Tierras Vírgenes y un libro súper aventurero, muy dinámico, de un chaval que va por ahí desnudo por la selva y bueno, viviendo de todas clases de aventuras y divirtiéndose, ya está. El libro que estoy leyendo se llama El universo de la conciencia. Es un libro que escribieron 2 autores, un premio Nobel de Medicina, Edelman, y también un neurocientífico italiano que se llama Tononi de apellido. Me gusta este libro porque trata un tema que me parece muy interesante porque es aún desconocido para la ciencia, para el mundo del conocimiento, que es cómo la materia en el cerebro se convierte en imaginación, en pensamiento y sobre todo en conciencia, que es uno de los rasgos que nos define como seres humanos. Me parece un libro bastante interesante en ese sentido. Bueno, pues os voy a hablar del último libro que he leído, que se llama Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria, y que está escrito por un británico, David Avery, que cuenta la historia de las minas de Río Tinto, desde la Edad Moderna hasta el año 1974. En este libro se cuenta cómo se redescubrieron y cómo se volvieron se vendían los británicos. Yo voy a recomendar Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha y en concreto la segunda parte de la obra. Don Quijote de la Mancha es un libro
del cual habla mucha gente, del que parece que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce al personaje, pero en realidad la parte más importante del Quijote yo creo que siempre ha quedado oculta por la parodia del caballero andante. Cervantes, a través del personaje del Quijote, nos quiere hablar fundamentalmente de ideales y de cómo el ideal determina que un ser humano sea capaz de enfrentarse al mundo y a las dificultades, sea capaz de atravesar la oscuridad para seguir siendo fiel a sí mismo. Cuando Quijote se reconoce a sí mismo, descubre a la vez ideales tales como la libertad, la amistad y, por supuesto, el amor. Don Quijote es un héroe moderno porque defiende la capacidad humana para seguir creyendo a pesar de las adversidades. Que lo disfrutéis. Bueno, pues el libro que yo quiero recomendar es El misterio del Carmen, que es un libro que me estoy leyendo ahora y es una novela histórica sobre los moriscos en Granada y me está gustando mucho porque te embriaga de misterio de principio hasta el final, está muy bien escrita, es de Carlos Ballesta y está basada tanto en personajes históricos como el morisco Abel Mella, como personajes de mi barrio de Algeciras, como de los gremios artesanos, como mi abuelo. Y entonces estoy muy enganchada y estoy buscando a mi abuelo y estoy muy interesada por este libro, lo recomiendo. Pues uno de mis libros preferidos es La historia interminable de Michael Ende. Es un libro de fantasía. Os lo recomiendo porque es muy interesante, viene en dos colores, en rojo y en verde, diciendo la diferencia entre la realidad y la fantasía. Y me trae muy buenos recuerdos porque de chiquitita lo leía en el colegio, en las catacumbas, al igual que hace el protagonista. Os lo recomiendo. ¿Qué ha significado este libro para ti? Bueno, pues para mí este libro ha significado mucho porque cuando era pequeña decidí leerlo, aunque no tenía mucha idea de lo que eran las matemáticas y sus truquillos, y pues hizo que me gustasen más las matemáticas y aprender mucho de ellas. Hola, pues os quiero presentar el último libro que estoy leyendo, interesante, sobre matemáticos que no son nada serios. Los matemáticos no son gente seria. Libro en el que podéis ver un montón de anécdotas sobre matemáticos y matemáticas que, a pesar de ser gente tan estricta en sus metodologías, encuentran algunas que son nada serias. Pues eso, espero que lo disfrutéis. El último libro que he leído ha sido La sombra del viento, me gustó mucho, tiene unos personajes muy interesantes y el autor es bastante bueno, me gusta mucho. Ya he leído varios libros de él. El libro que aconsejo es El factor humano de John Carlin, un libro que trata temas apasionantes para mí como son deporte, historia y uno de los personajes históricos más importantes para el mundo actual como es Nelson Mandela. Bueno, yo voy a recomendar este libro, El secreto de la felicidad, porque es un libro que yo compré cuando era adolescente y lo he retomado muchos años después. Y la verdad es que os puede venir muy bien porque nos habla de todos los problemas que podéis encontraros ahora con vuestras edades. La crisis que estamos viviendo, la adolescencia, la felicidad, el amor y también la aceptación del sufrimiento. Yo creo que merece la pena. Pues mi libro preferido es este, que se llama No y yo, que trata sobre la historia de amistad entre dos niñas, una de nuestra edad y otra un poco más mayor, que vive en la calle, y es también una historia de superación para ver cómo la niña de nuestra edad intenta ayudar a la otra a que viva mejor y consiga salir de la calle. Bueno, de los libros que quizá a mí me hayan más marcado, yo destacaría La ciudad antigua de Gustave de Coulomb. Este es un historiador que en ese libro pues nos narra y nos dice prácticamente cómo se ha formado el inicio de casi todas las cosas que podemos ver en una ciudad, ¿no? Yo lo destacaría fundamentalmente porque nos explicaría lo que es una ciudad. Mi libro favorito es El Ulises de James Joyce. Me gusta por su riqueza de vocabulario,
por ser un compendio de todos los estilos literarios, por ser una historia de la literatura, por jugar con el significado de distintas lenguas. Es un reto en todos los sentidos. Ese fue mi objetivo y esta fue mi experiencia. Buenas. El libro que yo recomiendo se titula La compasión animal. Es un libro escrito por Jesús Mosteirín y lo recomiendo porque es un ejercicio de reflexión en torno a la buena convivencia del ser humano con el resto de los seres vivos y comunica de una forma racional y poco apasionada lo que tenemos que avanzar para poder convivir con el resto de seres vivos del planeta. A ver, yo leí el libro de La mecánica del corazón y lo que no me ha gustado de este libro es el final, porque yo me esperaba que Acacia volviera con Jack. Y bueno, yo la aconsejaría porque es un libro muy bonito y que bueno, a veces puede ser aburrido leer, pero cuando tú empiezas a leer un libro y te empieza a gustar la historia, pues la verdad que es muy bonita y esta historia te llega al corazón. Recomiendo el libro de Las cenizas de abril del poeta y paisano nuestro de la Sierra de Aracena, de Fuenterido, Manuel Moya. Es su tercera novela y es una novela que está ambientada en la Revolución de los Claveles portuguesa. Habla del país vecino, que es un gran desconocido, y trata de una historia de amor que corre paralela a la historia de la Revolución. Las dos terminan en desengaño. Hace poco me leí Un mundo feliz de Aldous Huxley y se ha convertido en mi libro favorito porque de la manera en que se relatan los hechos y la historia en sí lo hace un libro diferente a los demás y por tanto muy especial. Bueno, mi libro favorito últimamente, el que me estoy leyendo, me he leído todos los que han salido, es Juego de Tronos, que está de moda la serie. Estoy deseando que salga la quinta temporada. Los libros me los he leído todos y bueno, pues como todo el mundo, como todos los que los leemos, pues estamos elucubrando a ver qué personajes nuevos van a aparecer, qué personajes van a morir, porque casi desde el primer capítulo empezaron muriendo algunos de los principales y eso, bueno, pues es diferente al tipo de lectura que yo solía leer, así que lo recomiendo al que le guste el libro, la lectura de la literatura de ficción, pero que tiene un trasfondo que podríamos pasar toda nuestra historia. Pues está muy bien, Juego de Tronos está muy bien. Bueno, recuerdo un libro que leí cuando tenía 19 años, lo leí en alemán, de un autor alemán que se llama Hermann Hesse, que se llama El lobo estepario, que es muy conocido. Y cuando lo leí me impactó. Recuerdo leerlo ahí en la playa, pero recuerdo también que en algunos casos me parecía un poco complicado. Y más tarde pensé que lo leería de nuevo porque con una segunda lectura, pasando el tiempo, le sacaría más provecho a la lectura esa. Pues yo voy a presentar este libro que se llama De mi tierra a la tierra, de Sebastián Salgado, Las Memorias. Y me parece un libro que refleja la historia personal de alguien que ha sido fiel a su conciencia, a su vocación, a lo que sentía que tenía que hacer en esta vida y creo que ha transformado su vida y su mundo, el mundo en el que vivía. Os lo recomiendo vivamente porque es muy ágil de leer, muy interesante y después anoche en Aracena estuvo la película. Muy poquito. Bueno, mi libro preferido es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. En este libro incluye todos los géneros literarios, además son historias de ciencia ficción, dramas, hay insectos, hay historia de aventuras, narcos. Todo lo que se puede encontrar en literatura lo reúne este libro. El libro que os quiero presentar es Cuaderno de Nueva York, del poeta José Hierro. Para mí es especial porque tiene dos poemas y especialmente 3 versos que cada vez que los leo me electrifican el cuerpo desde el cerebro pasando por el corazón y me hacen acordarme de todos los seres que me han hecho feliz en el mundo. Por eso lo recomiendo. También estoy leyendo algo en inglés, sin más remedio, pero
En principio lo que leo es cuando estoy de vacaciones. Y lo último, bueno, el último libro que leí, que me impresionó, fue un libro de José Saramago, que se llama Ensayo sobre la ceguera, que hace un par de años que lo leí, pero todavía lo tengo en la cabeza. La verdad que fue impresionante, ¿no? Y ese tipo de libro es el que me gusta, ¿no? Sobre las relaciones sociales y, bueno, como los límites que se puede poner el hombre o la mujer ante una situación límite. Y luego también leo mucho, bueno, libros históricos. ¿Ya? Me gusta el libro Momo porque, aunque sea de fantasía, retrata mucho la realidad y lo recomiendo mucho porque a mí me ha llegado mucho al corazón y también que me ha encantado el libro. ¿Qué tal? Bueno, pues el libro que he escogido para hablar sobre él es cualquiera de los libros que recogen los relatos cortos de Kafka, por ejemplo La muralla china, que a mí es lo que siempre me ha gustado más de Kafka, más incluso que los relatos así más clásicos y más conocidos. ¿Por qué me gustan? Pues porque tienen una manera de ver las cosas que para mí es más o menos familiar, pero yo creo que en realidad no es muy habitual. Entonces, al leer a Kafka es un poco como la sensación de alguien que conecta con experiencias tuyas que crees así como más especiales o más extrañas. Me encanta, me envolvió en una nube en la que estuve metida mientras duró el libro y yo no quería salir de él. Era una historia tan bonita, y sobre una mujer además que a mí me dio la impresión de que no era posible que lo hubiera escrito un hombre, porque los sentimientos que plasma en la novela son puramente femeninos. El amor en plenitud, el amor que una mujer puede sentir por un hombre, hasta el hecho de querer ser su esclava, vamos, una cosa tan, entre comillas, como se entiende, chunga, ¿no? Porque ser esclavo de alguien es algo chungo, pero lo plasma de tal manera que es como si te envolviera en una atmósfera. Voy a recomendar una pequeña novela de Ana María Matute, Pequeño Teatro. Es una novela llena de magia, de personajes soñadores, de niñas que se hacen mujer. Toda la trama transcurre en un pueblecito costero del País Vasco, un pueblo de pescadores, y los personajes se entremezclan con un pequeño teatro de guiñol, de forma sospechosa y que solo al final cobra todo su sentido. El último libro que me he leído se llama así, Lo quedarme, me lo recomendó una amiga y yo lo quiero recomendar a vosotros, aparte de porque es un libro muy entretenido, porque es una chica que tiene un accidente y va contando una reflexión sobre lo que es la vida al cabo de un día, y es muy entretenido. Bueno, el libro que a mí me ha gustado más siempre ha sido 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es un libro que he leído varias veces y que cada vez que lo leo descubro cosas nuevas y que siempre me entra ganas de volver a leer. Es un libro muy completo, es un libro divertido, con el que paso muy buenos ratos y en el que expresa eso que se ha llamado el realismo mágico, y es un gran libro, lo recomiendo a todo el mundo. El libro que más me gusta es Donde los árboles cantan, porque, no sé, al leerlo me gustó mucho porque está muy bien redactado y te lo crees, o sea, te metes en los personajes y te crees la historia de verdad, y lo recomiendo porque te hace como viajar a otros sitios y como vivir aventuras sin salir de lo que es el libro. Valverde. Bueno, un libro que me parece interesante puede ser El clan de los cavernario, porque relata una historia ficticia pero que tiene cierto signo de realidad. Es entretenido, te engancha y está pensando que no te...
Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es una de las obras de literatura hispanoamericana que más me han impactado, y quizás porque la mayoría de los libros que me gustan, o los que más me gustan, son aquellos que cuentan la historia de manera diferente, no de manera convencional. Es un libro donde se enfrentan dos mundos diferentes, de vivos y muertos. Bueno, a mí me gustaría recomendaros el último libro que me he leído, que es Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Es un libro escrito a mediados del siglo XIX y es original en el sentido que en el siglo XIX el libro se difundía por entregas, entonces se iban publicando pequeñas partes del libro que eran las continuaciones y la gente estaba expectante de continuar su lectura. Este libro llegó a mí hace ya muchos años, cuando yo empezaba Bellas Artes, tenía 17 años. Supuso para mí el descubrimiento de que el arte no es solamente la representación de la realidad, sino algo mucho más importante, que es la representación de las emociones y los sentimientos humanos. Os lo recomiendo, sobre todo para los que estén interesados en hacer bachillerato de arte. No tiene desperdicio. Buenas tardes. El libro que quiero recomendaros es el libro que estoy leyendo actualmente, que es Sinué el egipcio. Es un libro que me lleva recomendando mi madre muchísimo tiempo y que nunca me había llamado especialmente la atención, porque la historia está ambientada en el antiguo Egipto, en la época de los faraones, de la antigua Babilonia, y no me llamaba especialmente la atención. Pero sin embargo he empezado a leerlo y me está encantando. Tiene todos los ingredientes que creo que pueden enganchar al lector. Tiene amor, aventura, tragedia, y creo que está siendo, bueno, para mí está siendo especialmente emocionante. Así que recomiendo la lectura, sobre todo a aquellas personas que les guste la novela histórica. El libro que yo vengo a hablar se llama El mundo amarillo. Y a mí El mundo amarillo me gusta porque es un libro, una autobiografía, y es un chico que pasó un cáncer. Y no es un libro que nos cuente relatos amargos, sino todo lo contrario, lo que nos cuenta la experiencia y todo eso lo que le sirvió. Es un libro de aprendizaje. Y lo que dice que en el mundo hay personas amarillas. Los amarillos son los amigos. Son esas personas que con una palabra o una mirada te cambian la vida. Bueno, pues yo he elegido un libro que se llama El arte de viajar, de un escritor suizo que es Alain de Botton. Es un libro que a mí me gustó mucho porque me enseñó otra forma de enfocar el viaje, un viaje iniciático, lleno de experiencias y que te renueva por dentro. O sea, aconsejo ese libro de El arte de viajar.